¿Cómo? No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, qué malvado. No, yo lo estoy viendo. Creo que es parte de Pablo. Yo en sí lo estoy viendo claramente y estoy viendo la hoja. Sí, sí. No sé, Sí, yo no sé lo también, demás, si yo le también pasa lo estoy viendo la mismo. hoja. Está hablando de Coseni, ¿no? Sí. Sí, se ve Sí, sí, tranquilamente acá. se ve, profe. Ujú. Sí, se ve, profe. Partiendo de Coseni, entonces Coseni define que la velocidad media de un fluido es igual a 1 sobre K, la constante de qué? De Coseni, porque todo el mundo tiene un egocentrismo ecuacional que se ponen siempre las constantes con los nombres de ellos. La E minúscula que van a ver ahí, es la porosidad, E igual a épsilon, la porosidad. SB es la superficie presentada al fluido, o sea, la cara anterior de la torta, la delta, menos delta P, la caída de presión. L minúscula, tengan cuidado con el análisis anterior, L minúscula es el ancho de la torta, o sea, de la torta depositada, o espesor de la torta, ¿sí? Entonces, de esa ecuación, Coseni toma AB, todo esto, la constante de Coseni normalmente se la toma aproximada a un valor aproximado de 5, ¿sí? De 5. Entonces, Coseni partiendo de 1 y manifestando lo mismo que manifestaban los otros, que básicamente el flujo de fluido a través de un seno de sólido es particularmente laminar, es tan lento que se puede considerar laminar, define U igual a una ecuación muy similar a las anteriores, donde B es volumen de filtrado recogido en un tiempo T, ¿sí? E es la porosidad, 5 es la constante, L es la torta depositada, U es la velocidad superficial del filtrado, ¿sí? Es la velocidad del filtrado, y B es el volumen del filtrado recogido en el tiempo T de café dentro de la taza. Luego reordeno y pongo 1 sobre A y defino R, que R es equivalente a la resistencia de la torta. ¿Se acuerdan alfa? Alfa es la resistencia media de la torta, y acá él no pone la parte de medio filtrante porque establece como prioritario el hecho de que el flujo del fluido a través de la masa de sólido es lo suficientemente lento como para considerárselo laminar, con lo cual sería el equivalente análisis que hacíamos anteriormente, que la constante K2 de la parte turbulenta era igual a 0. Entonces define R, que tiene las mismas características del alfa que veíamos anteriormente, porque involucra la porosidad, involucra una constante y involucra una sección. Vamos al 2. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? 2 me puede hacer. Yo principalmente, en el caso anterior estábamos con una torta incompresible. En Sí, este caso, normalmente todos los análisis hablan de tortas incompresibles para que le cierre la matemática, ¿eh? bueno, yo principalmente para buscar la relación entre los dos casos que está planteando en el anterior y este de ahora. Fíjese, en la próxima página yo le voy a dar digamos, a partir del análisis que hace esta gente ahora, usted va a encontrar las diferencias muy, muy significativas entre uno y otro análisis. Bueno, listo. Déjeme ver, acá está. Acá vemos la relación, esta gente hace una relación entre L, ¿sí? L que era el espesor de la torta depositada, y B era el volumen del filtrado recogido en el tiempo T. Entonces vamos a hacer una relación entre L y B, ¿sí? Masa de sólido en la torta filtrante es 1 menos epsilon A por L sobre
Rho de la partícula sólida. Acá está la densidad del sólido. Y masa del líquido retenido en la torta filtrante es A por L por el Rho del líquido. Entonces, este hombre define un J. Un J. Define un J, ¿sí?, que es la fracción de masa de los sólidos en la suspensión original. O sea, los kilos de sólido en los metros cúbicos de suspensión que vienen a ser filtrados, ¿sí? Eso es J. Y genera esta ecuación, 1 menos N con J. Es decir, lo reacomoda de manera que la torta depositada en una filtración es esto, y el volumen del filtrado recogido es esto. Entonces, entre la ecuación 4 y 5 tenemos la relación entre L y B, ¿sí? Voy a definir me permito definir una variable que se llama la variable Colafigli, porque hay tantas B, B corta, B larga, B corta chica, B minúscula, B corta mayúscula, entonces defino una variable que se llama vol, ¿sí? Esta variable que se llama vol es el volumen de torta depositada por unidad de volumen de filtrado, ¿sí? Volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado. O sea, el vol es el volumen de la torta, o sea, el ancho de la torta por el área, por unidad de volumen del filtrado recogido. O lo que es lo mismo decir que el espesor de la torta es igual al volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado y por área, ¿sí? Dividido el área. Entonces, de la ecuación 5, vol lo definimos de esta forma. Y si colocamos el espesor de la torta L en la ecuación 3, me queda 1 sobre A derivado de B con respecto a T y esto, ¿sí? Y la 8, esta deviene de ese análisis anterior que hemos hecho, y es la relación básica entre la caída de presión, el filtrado recogido y el tiempo en que hemos recogido ese filtrado con esa caída de presión. ¿Está claro? ¿Puede repetirlo, profe? Entonces decimos que la 8 es la ecuación básica, es una ecuación básica que relaciona, es una relación básica entre la caída de presión, el café juntado en la taza y el tiempo que demoró en juntarse el café en la taza, ¿sí? Porque es una relación entre qué caída de presión provocó en el tiempo T la cantidad de café que tengo adentro de la taza. ¿Está claro? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Vamos a la siguiente. Este parece una hoja de un discurso de un checato porque las he escrito con letras muy grandes. La filtración a velocidad constante para este análisis, la filtración a velocidad constante dice que la derivada de B con respecto a T o B sobre T es igual a constante, con lo cual me queda la ecuación 9 devenida en la ecuación 10, que es la ecuación de la filtración a volumen constante para el análisis a partir de Cosseni. A presión constante, la filtración a presión constante se integra, igual que en la otra, integra la 8, la ecuación fundamental de la filtración, y deviene en esta relación, donde dice que la caída de presión menos delta P es directamente proporcional a B, ¿sí?
Bien. Este 12 viene de dividir ambos miembros por B. Divido ambos miembros por B, la 11 por B, y me queda la ecuación 12, que es a presión constante. Y es una ecuación esta, la 8, perdón, ¿a dónde íbamos? Esta, la 12, es una relación lineal entre B al cuadrado y T, o T sobre B y B, ¿sí? Entonces, integro la 12 para T1, para un tiempo 1 donde circula un volumen 1, integro la 12 y me da esta ecuación 13, que la reacomodo de esta forma y que digo que esta 14 es una relación lineal entre B cuadrado y T, y entre delta T y delta B y B menos B1, ¿sí? ¿Me estoy comiendo algo? O sea, B menos B1 entre T y T1, ¿sí? Entonces esas son las relaciones lineales, y volvemos al viejo truco de delta T sobre delta B, B menos B1, que es la rama de una parábola equilátera con el centro desplazado del origen. Vamos a la otro cuadro de ecuaciones. Esta teoría que parte de Cosseni, habla de que en realidad el medio filtrante es la tela más las primeras capas de sólido depositadas. ¿Por qué habla de eso? Porque ellos dicen que en función de cómo se depositan las primeras capas de sólido sobre la lona, va a ser la historia posterior de la filtración. Porque si nosotros baldeamos con mucha fuerza la lona con el primer baldazo de suspensión, puede ocurrir que los sólidos obturen los poros de la tela y deje de filtrar, no porque se rompa la tela, sino porque la tela está completamente tapada. Con lo cual, este análisis habla de que el filtro verdadero no es solo la tela, sino es la tela más las primeras capas de sólido depositadas en la filtración. Y es una de las diferencias fundamentales con la teoría anterior, que hablaba de una tela neta y de una torta neta. Acá hay una tela con primeras capas de sólido, y dicen que el verdadero medio filtrante no es solo la tela, sino en la forma que fueron depositadas las primeras capas de sólido. Es decir, para dar un ejemplo social, si las primeras capas son los policías con una fila de policía con escudo de plástico, obviamente significa que las primeras capas se depositaron mal en la tela, y el fluido que somos nosotros no vamos a poder pasar. O sea, han tapado la puerta que sería la tela para poder pasar. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, cómo se depositan las primeras capas de sólido. Por eso los filtros normalmente operan con un primer bombazo a baja velocidad de bomba, para que se arme la primera capa, las primeras capas, que junto con la tela es el verdadero filtro. Entonces, acá dice, la tela y las primeras capas de sólido representan a un L mayúscula. Recuerden que en el análisis de Cosseni,
el espesor de la torta lo teníamos como L minúscula, ¿sí? Acá vamos a poner que la tela y las primeras capas de sólido es L mayúscula, donde L mayúscula es un espesor de torta equivalente, o sea, la tela junto con las primeras capas equivalen a un cacho de torta que, digamos, aumenta la resistencia al flujo de fluido, pero directamente no despreciamos la resistencia del medio filtrante como la despreciaba la otra teoría que decía que pasando un cierto tiempo T, la resistencia de la tela era tan baja con respecto al del medio filtrante, perdón, con respecto a la torta, que se podía despreciar la resistencia del medio filtrante. Acá esta teoría que parte de Coseni no dice que en realidad la tela y las primeras capas, que son el verdadero medio filtrante, es un equivalente de espesor de torta que hay que agregar, ¿sí? Obviamente, SL, espesor de torta equivalente, dependerá del tipo de sólido, de la forma, de la calidad, si es fofín o no, o sea, si forma tortas muy compresibles o no. Entonces, eso normalmente son datos que son experimentales. Entonces, vamos a establecer un flujo de filtrado a través de la tela y la torta combinada, que es la misma ecuación 3 donde hemos agregado al espesor de la torta, que era la L minúscula, esta L mayúscula que es torta equivalente, que es la primeras capas de sólido y la lona, ¿sí? Entonces me queda esta ecuación 16, ¿sí? En la cual la integramos para T0, para un tiempo 0 y recogido 0, y un tiempo T1 y un volumen recogido B1, para una filtración AB constante. Denme un segundo que me está faltando. La integración de la 16 nos da, para estos límites, para filtración AB constante, nos da, denme un segundo, 7. Y para los límites T, T1 y B, B1, y T igual a T y B igual a B, para filtración a P constante. O sea, los anteriores límites de la integración eran para volumen constante y estos son para P constante. Para volumen constante, la ecuación termina siendo esta, y esta otra, un medio, es la ecuación para P constante, ¿sí? Tengan en cuenta también que en el análisis se suele realizar ¿Profe? sí. Quería consultarle en la ecuación de P constante, ¿por qué hay un delta P si en teoría la presión es constante? ¿Cómo? Hay una caída de presión, es una caída de presión, sí. O sea, la sí. caída de presión se fija una caída de presión, ¿sí? Siempre hay una caída de presión, pero... Siempre una caída de presión que indica, este es AB constante, ¿sí? Y a volumen constante también, porque es digamos, la identidad de la fuerza que estamos haciendo para producir la filtración, ¿sí? Cuando es AP constante, ese delta P siempre es constante, a P constante, ¿sí? Es decir, en B constante lo modificamos, en P constante lo clavamos, ¿sí? Bueno, lo entiendo.
Y vamos a la 13. ¿Dónde está la 13? Que ahí yo cometí un error, una burrada, porque es conceptual la ecuación 13. No, no es la ecuación 13. Deben un segundo. Sí, en la ecuación 13, fíjense, nadie se dio cuenta, y yo tampoco. O sea, en la ecuación 13 ocurre esto, es B menos B1, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve, Por- profe. Bien. Profe, ¿Por qué B menos B1? Porque dice que las filtraciones que a P constante que se adoptan usualmente en todos los sistemas de filtración, para hacer una evaluación del volumen del filtrado recogido es la siguiente. O sea, a P constante nosotros recogemos un filtrado B al cuadrado. Pero hay otro volumen de filtrado recogido que es el filtrado recogido que vamos juntando desde la P0 a la P constante, ¿sí? Cuando nosotros vamos incrementando la presión para llegar a presión constante, ¿sí me siguen? Nosotros vamos incrementando la presión, llegamos a P constante y evaluamos el volumen del filtrado recogido a P constante. En realidad hay un B1 que es esto, y perdón infinitamente, perdón, me lo comí, es que es el volumen de la parte que significó llegar desde 0 a P constante, ¿entienden? Hola. sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. O sea, nosotros hacemos, de nuevo les pido disculpas, me la comí. B2 es el filtrado recogido y B1 en realidad es un filtrado recogido que se recogió en la etapa de llegar a P constante. O sea, que ese B1 sería prácticamente un volumen, digamos, no lo tomen así, pero es prácticamente un volumen recogido a B constante, ¿sí? Porque hemos ido aumentando la presión. El B, el B solo, sin el subíndice 1, es el volumen real recogido en la etapa de P constante. Este B1 es el filtrado que hemos recogido en el intervalo desde la primera presión hasta llegar a la P constante. Por eso, cuando hablamos a P constante, debemos descontar el volumen que hemos recogido para llegar a P constante. Hasta yo me confundo. ¿Está bien lo que dije? ¿Me entendieron? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Con lo cual, también está el tiempo en la P constante menos el tiempo que demoró en llegar a P constante, ¿sí? Y de ahí sigue el análisis a partir de ahí, y ahí están las relaciones lineales. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, voy a ver si... No, esto no sirve. Profe, después va a subir todo. Lo subo todo, quédense tranquilos, yo les subo todo. Todo va a la autogestión o al aula virtual. Eso se los paso enseguida, ¿sí? Listo, listo. Entonces tenemos que las diferencias entre las dos teorías es una, pasó un cierto tiempo T, el medio filtrante se desprecia la resistencia y solo es torta. Acá no, acá es la torta y las primeras capas de sólido depositado son el verdadero medio filtrante, que significan un agregado de espesor de torta que era la L mayúscula, ¿se acuerdan? O sea, La T L, de primeras capas profe. era la L. O sea que a la L, al espesor de torta común, le agrego un L, que es el significado de
o sea, pasa todo, esta teoría pasa todo resistencia de torta, o sea, no se pone a cuestionar la tela, la torta. Acá dice, es todo torta, ¿sí? Bien, esas son las dos principales teorías de filtración. Y vamos a terminar, a ver si puedo conseguir, tengo... No, bien. Lo que voy a ver ahora es si consigo levantar las fotos, los gráficos o dibujos de los distintos tipos de filtro, y la clase que viene nos queda solamente los dos tipos de filtración que son distintos, que sería la filtración centrífuga y la filtración continua. Por eso, si me dejan un ratito, quiero ver si tengo las fotos de